Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la masterclass que nos ocupa hoy. Sería la quinta masterclass del máster de urgencias pediátricas que venimos desarrollando en su tercera edición. En este caso es una masterclass cuyo ponente es Santiago Mintegui, que es el jefe de sección de formación e investigación del Servicio de Urgencias de Pediatría en el Hospital de Cruces y además es codirector de este máster con el doctor Javier Benito. En este caso vamos a revisar o se va a comentar cuándo hay que hacer pruebas en sangre a los niños con fiebre en urgencias. Y nada, recordaros que para los alumnos que sois del máster en su tercera edición, esta ponencia va a quedar grabada como parte del temario, de manera que si no podéis estar durante toda la ponencia, la podréis luego revisitar en cualquier momento. Y también os emplazo a todos los que habéis asistido o estáis asistiendo a esta ponencia, más bien, que todas las dudas que os puedan surgir, que las trasladéis a través del chat y las recopilaremos para que al final de la ponencia podamos plantearlas y tener un pequeño debate. Así que nada, sin más, voy a dar paso a Santi para que comience su ponencia y nos vemos al final. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar a estas horas y por lo menos con el día que hace hoy aquí en Bilbao, que es tremendamente bueno, pues compartiendo esta sesión conmigo. Eh, Esta sesión es diferente, es una sesión nueva, no se ha presentado en los másteres previos y la verdad es que para mí lo más cómodo es actualizar las sesiones antiguas, pero esta es una pregunta que me hacen con tanta frecuencia los médicos internos residentes cuando estoy trabajando en urgencias y dije, bueno, pues igual vamos a intentar contestar. No soy tan pretencioso como para intentar pensar que con una conferencia de 30, 40 minutos se van a aclarar todas las dudas en este tema. Pero sí creo, sinceramente, que lo que voy a comentar aquí pues puede ayudar un poquito a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, vamos al lío. Vamos al lío. A ver, ahora ya está. Venga, adelante. Bueno, este es el índice que vamos a seguir, pero bueno, ya veréis que iremos pasando de una cosa a otra, iremos poco a poco. Bien, ¿para qué hacemos pruebas en sangre? ¿No? Me dice, bueno, cuando te preguntan, ¿le pinchamos o no le pinchamos? Primero hay que saber para qué, ¿no? Y pinchas para, como dicen los americanos, rule in o rule out, es aumentar o disminuir la probabilidad de una infección invasiva. Esa es la madre del cordero. Para eso verdaderamente hacemos pruebas en sangre. ¿Y qué es una infección invasiva? Y no quiero insultar a nadie, pero prefiero recordarlo por si acaso. Es el aislamiento de un germen en un líquido estéril. Y líquido estéril es sangre, líquido zoorraquídeo, pleura o articulación. Hombre, pleura y articulación generalmente tenemos pistas en la historia, en la anamnesis y en la exploración física. Y el LCR será, el líquido zoorraquídeo será motivo de una conferencia diferente. Entonces vamos a hablar de infecciones en la sangre. Bien. La reacción de fase aguda es un conjunto de mecanismos fisiológicos sistémicos que se producen en respuesta al daño tisular y procesos inflamatorios generalmente en los niños infecciosos, ¿no? Y muchos de estos cambios se observan en horas o en días tras la producción y liberación de algunas citoquinas. Y la respuesta de fase aguda pues incluye diferentes cosas. La fiebre, la modificación importante de la síntesis hepática de algunas proteínas y aumento y disminución de ciertas sustancias en sangre, ¿no? Y los reactantes de fase aguda, que se nombran tantas veces en las conferencias y en las ponencias y en los artículos, son un grupo de proteínas plasmáticas que se sintetizan principalmente a nivel hepático. Y mucha gente cuando habla de reactantes de fase aguda, pues también incorpora pues, la reacción que tienen componentes del hemograma tanto los leucocitos, los neutrófilos como las plaquetas, ¿no? Vale. Entonces, estas proteínas plasmáticas varían su concentración plasmática al menos en un 25% en respuesta al estímulo de ciertas citoquinas. Bien, pero todo esto es teoría, ¿no? Cuando uno está en urgencias, yo el último turno que he hecho fue ayer por la tarde. Y estas son las herramientas que yo tengo cuando me enfrento a un niño con fiebre, ¿no? El hemograma, que podemos decir que se está despreciando bastante y hay que ser cauto antes de despreciar el hemograma, además porque hay una disponibilidad tan enorme, no todo el mundo dispone de todos estos recursos, hay gente que solamente puede disponer del hemograma en urgencias. La velocidad, que la verdad pocas veces vamos a usar en un niño con un proceso
infeccioso agudo cuando estamos buscando una enfermedad invasiva. Es raro que nos ayude, ¿no? La proteína C reactiva sérica, que en su momento fue una revolución, cuando apareció la PCR fue una revolución por la elevación rápida, por el pico a las 48 horas, por el desplazamiento que parecía que iba a hacer del hemograma, y luego la procalcitonina, que eso también fue revolucionario, ¿no? Con una elevación más rápida y siendo el test más específico para infecciones invasivas, ¿no? Vale. No vamos a hablar de cosas que ya sabemos todos. Los niños con mal estado general, de eso no vamos a hablar. Eso ya sabemos que les vamos a hacer pruebas, ya sabemos que lo vamos a tratar. Vamos a evitar esto. Este no genera problemas. Yo siempre digo que el niño que viene malo es el que es más fácil saber qué hay que hacer. Luego otra cosa es cómo vaya ese niño, ¿no? También vamos a evitar hablar de niños previamente no sanos. Por ejemplo, este manuscrito es de los niños oncológicos que consultan con fiebre en nuestro servicio de urgencia de pediatría, ¿no? Y entonces, si uno lee este manuscrito, hasta el 15% de estos niños se aísla una bacteria en la sangre, 15%. Y el segundo manuscrito que estamos preparando es que no hay una combinación hoy en día de reactantes de fase aguda ni hemograma que permita identificar con seguridad a aquellos niños que no tienen una infección invasiva, con lo cual, pues no te vuelvas loco, no te vuelvas loco, trátalos. Luego utiliza los test de otra manera, pero no vamos a hablar de esto. En estos niños no hay dudas, ¿no? Y tampoco en los niños menos de 2 meses de edad, en los cuales sabemos pruebas a todos, porque ya hablamos de esto en una masterclass previa. Bien. Hay que saber que de las pruebas que tenemos en sangre no existe una prueba perfecta. Eso no existe. Ninguna prueba es perfecta. Es más, los test diagnósticos que disponemos rara vez te dan un punto de corte tan brutal que te diga por encima de esto va a ser una infección invasiva y por debajo de esto no va a ser una infección invasiva. Y es más, el mismo parámetro en ocasiones tiene un punto de corte distinto para decir, oye, es probable que sea una infección invasiva, o para decir, oye, es probable que no sea una infección invasiva. Es decir, el punto de corte de incluir o de descartar puede ser distinto. Entonces, eso es complejo. Bien. Entonces, hace falta buscar un equilibrio y hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Eso es muy importante. Eso es tremendamente importante. Eso que voy a intentar explicar en esta conferencia en base a la experiencia que tenemos, la evidencia científica y luego los artículos que hemos publicado, ¿no? Bien. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? Pues a diferentes situaciones clínicas condicionadas por la edad, por el aspecto y por la sospecha clínica. Y esto último es importantísimo. Es que es importantísimo y espero que después de todo lo que discutamos hoy quede un poquito más claro para todos. Bien. Estas son las infecciones invasivas en nuestro servicio de urgencias. Esto está publicado, creo que se lee el European Journal of Emergency Medicine. Entonces se ve en el eje de las abscisas la edad y la N se ve en el eje de ordenadas. Entonces no hace falta ser muy listo para darse cuenta que la mayoría de los niños son pequeños, ¿no? Y que los niños entre 3 y 24 meses, porque ya por los bajos de 3 meses todos sabemos que es donde está el grupo más importante, pero entre 3 y 24 meses suponen cerca de un 40%. Y es más, muchas de las infecciones invasivas en los niños por encima de los 5 o 6 años van a ser con focalidad. Entonces estamos hablando de niños pequeños, ¿eh? Entonces vamos a hablar de fiebre sin focalidad en el niño pequeño, ¿eh? Niños por encima de 2 meses de edad, entre 2 y 24 meses. Bien. Recuerdo perfectamente una conversación con una investigadora muy buena, una pediatra de urgencias muy buena, en un congreso que me dijo, olvídate del lactante mayor, el manejo del lactante febril mayor de 3 meses está completamente aclarado tras la vacunación y no hay que hacer nada nunca. Y, hombre, pues yo, no sé, tengo ciertas dudas a este respecto, bastantes dudas a este respecto, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero de lo que es la bacteriemia oculta para que entendáis por qué tengo dudas a este respecto. Vamos a decir si sigue existiendo la bacteriemia oculta, cuándo tenemos que pensar en la bacteriemia oculta y cómo identificar mejor a los niños con bacteriemia oculta. Bien, la bacteriemia oculta no es aquel niño que no me gusta. Esto es un concepto que a veces está equivocado y esto motivó un editorial en Pediatric Emergency Care de Ellen Ball aclarando lo que era el concepto de bacteriemia oculta. Este es el niño que está perfecto. Es el niño que está bien. El niño que no me gusta, ese es distinto. Eso no es una bacteriemia oculta. La bacteriemia oculta es el aislamiento de un patógeno bacteriano en sangre en un paciente febril, previamente sano, con buen aspecto y sin foco evidente, en los cuales la inmensa mayoría de las veces
lo que tenemos es un cuadro viral, pero en ocasiones tenemos una bacteriemia oculta. La causa más frecuente de bacteriemia oculta en lactante de 2 a 24 meses de edad es el neumococo. Si bien es verdad que con la caída que ha habido tan importante de neumococo, el coli se le está acercando. Pero el coli, que luego hablaremos un poco de ello, es un poco diferente, pues son niños con infecciones del tracto urinario. Bien, entonces, ¿qué hay que saber de la bacteriemia oculta? Hombre, es más frecuente en procesos de corta evolución. Es raro que un niño con 5 días de fiebre tenga una bacteriemia oculta. Todo es posible en medicina, pero habitualmente los niños con bacteriemia oculta se identifican las primeras 24 o 48 horas de la fiebre. ¿Eh? Sin tratamiento, la bacteriemia oculta progresa a otro tipo de infección bacteriana invasiva. ¿Eh? Puede progresar. De hecho, progresa globalmente a meningitis, por ejemplo, en un 5%. Pero este porcentaje es variable, ¿no? Entonces, hay que saber qué gérmenes causan la infección la bacteriemia oculta en tu medio. Una bacteriemia oculta meningocócica, hasta el 50% de los casos hará una meningitis bacteriana. Una bacteriemia oculta por Haemophilus influenza B hará una meningitis bacteriana en un 33%. Mientras que la bacteriemia oculta neumocócica, que es la más habitual, hace meningitis en un 3-4% de los casos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque las herramientas y lo que tenemos que hacer varía enormemente. Si la primera causa de bacteriemia oculta fuera meningocócica, la cosa sería distinta. Bien. Este artículo de Gracie Lee y Marvin Harper es esencial para entender cuándo hay que pinchar y cuándo no hay que pinchar. Fue publicado en 2001. Está la cita 98, luego cita en 2001. Es un artículo imprescindible y es un artículo de coste-efectividad y decían, bueno, la prevalencia de bacteriemia, si la prevalencia de bacteriemia en una población es superior al 1,5%, usted tiene que hacer pruebas en sangre. Porque las pruebas en sangre le ayudarán a identificar a estos niños y aunque trate a muchos niños con antibióticos de forma inadecuada o de forma innecesaria, usted va a salvar vidas. Sin embargo, si la prevalencia de bacteriemia es inferior al 0,5%, es mejor que no haga nada usted, porque por las pruebas, los antibióticos que va a poner, va a generar más problemas que las vidas que va a salvar. Mientras que, si la prevalencia está entre el 0,5 y el 1,5, las estrategias son similares. Da igual pinchar que no pinchar, y eso ya se deja al albedrío del pediatra. Entonces, uno lo que tiene que saber es, bueno, qué prevalencia de bacteriemia tiene donde está trabajando. En la época prevacunal, de vacunas conjugadas neumocócicas, en la época antes de la conjugada neumocócica y de la vacuna conjugada anti-Haemophilus influenza B, la tasa de bacteriemia oculta en niños de 3 a 36 meses con buen estado general y temperatura por encima de 39 era entre el 3 y el 11%. Y en nuestro medio, en un multicéntrico se publicó, era del 3%. Con lo cual, era evidente que había que pinchar a estos niños. Vale. Porque no era infrecuente, hoy en día es más raro, que niños que se veían en urgencias con buen estado general, algunos de ellos al día siguiente venían con una meningitis bacteriana. Bien. ¿Qué ha pasado? Que si uno lee los artículos excelentes de Sheldon Kaplan, ve como la vacuna conjugada neumocócica heptavalente y luego tetravalente ha hecho cambiar enormemente todo esto. La heptavalente supuso un declive brutal de las infecciones invasivas neumocócicas y cuando se estaban recuperando las remató la 13-valente. Es verdad que hoy en día tenemos menos datos por el barrido que ha supuesto para la infectología pediátrica el COVID, pero hoy en día, aún así, el declive de la enfermedad neumocócica invasiva ha sido brutal. A pesar de que ahora podríamos seguir hablando también de aparecer nuevos serotipos, etcétera. Encima, este declive es sobre todo en niños por debajo de los años. Entonces, la prevalencia de la bacteriemia oculta neumocócica era evidente que ya no es la misma en nuestro medio, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues entonces ya, pues ahora dice, bueno, ¿cuándo tengo que hacer pruebas? Pues ya después de todo este rollo, yo lo que me interesa saber es cuándo tengo que hacer, cuándo tengo que pinchar a estos niños, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué nos dice UpToDate a este respecto? Pues que el riesgo de bacteriemia oculta en el niño que tiene fiebre sin foco está determinado en gran medida por el estado de vacunación. Y entonces dice, si la vacunación es incompleta, y esto dice menos de 2 dosis, y esto es muy importante, porque al principio una controversia muy importante, cuando aparecieron las conjugadas neumocócicas, con autores que decían que una dosis es suficiente, con 2 dosis es suficiente. Hoy en día parece que está más establecido que hace falta 2 dosis de vacunación
para considerarse una inmunización completa, si un niño tiene menos de 2 dosis, el riesgo de bacteriemia existe. Mientras que si un niño está vacunado de forma completa, con al menos 2 dosis de vacunación, tiene una suficiente protección para permitir un enfoque menos agresivo. Y yo ahí pongo fiebre más elevada por encima de 40,5, porque aquí sí voy a decir una cosa contraria a lo que pone UpToDate, porque UpToDate cita un artículo nuestro, pero no cita la continuación del artículo. Lo voy a intentar explicar. Bien, ¿qué pasa con los niños con fiebre más elevada? En la época prevacunal, cuando la tasa de bacteriemia oculta pues, rondaba el 3%, entre el 3 y el 11% según los estudios, también había estudios que decían, pues mira, cuanto más elevada es la temperatura, pues mayor prevalencia hay de bacteria oculta neumocócica. Un estudio, otro estudio. Entonces tú dices, bueno, pues si eso pasaba en ese momento, es posible que ahora, en la época de las vacunas conjugadas neumocócicas, pues también con fiebre más elevada, pues la prevalencia no sea tan baja como en el resto de la población, ¿no? Entonces, claro, había una duda muy importante a este respecto. Y esta es una duda que te surgía cuando atendías pacientes. Porque tú mismo también pensabas, dices, no es lo mismo un niño que tiene 39 grados de temperatura que un niño que tiene 40,5. Porque a pesar de que, por mucho que se eleve la temperatura, son más frecuentes los cuadros virales, cuanto más alta es la temperatura, más mayor probabilidad existe que haya una infección bacteriana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para ti es una hora lo que tienes que hacer es investigar. Y entonces hicimos un estudio unicéntrico prospectivo que fue publicado en Pediatric Infectious Disease Journal con 363 niños de 3 a 24 meses de edad con buen aspecto y fiebre sin foco por encima de 40,5. Y en este estudio lo que encontramos fue que la tasa de bacteriemia oculta era del 1,11%. Claro, entonces dices, bueno, 1,11% no es menos de 0,5, porque no lo es, pero tampoco es más de 1,5. Estaba en intermedio y podíamos nosotros escoger, por decirlo de alguna forma, qué se podría hacer, ¿no? Entonces, el Pediatric Infectious Disease Journal nos admitió esta conclusión diciendo que las recomendaciones para no testar a los niños con bacteria oculta en los lactantes con fiebre sin foco puede que deban ser reconsideradas cuando la fiebre es por encima de 40,5, haciendo falta estudios más grandes para confirmar estos resultados, ¿no? La tasa de bacteria oculta era del 1,1 y bacteria oculta neumocócica específica era 0,80. Pues cuando hacía falta más estudios, pues ¿qué hicimos? Pues un estudio multicéntrico, ¿no? Entonces, en este estudio multicéntrico lo tuvimos que suspender con 200 pacientes, 203 pacientes, porque de esos 203 pacientes, 6 de ellos tenían bacteriemia oculta. Era un 3% de tasa de bacteriemia y no nos parecía ético seguir. Y cuando uno analizaba las bacterias que aparecían en sangre, aparte de 3 neumococos con una prevalencia de bacteriemia oculta neumocócica del 1%, había otros gérmenes como un piógenes y un meningococo, que luego hablaremos de esto también, porque eso también se tiene que mencionar. Y es por eso que nosotros, en este momento, lo que recomendamos es hacer pruebas en sangre si uno está vacunado incompletamente, si tiene menos de 2 dosis de vacunación con jugada neumocócica, y si tiene una inmunización completa, es decir, si tiene 2 dosis de vacuna, si la fiebre es más elevada, es superior a 40,5 grados de temperatura. Ah, pero tendremos que intentar decir o explicar, y no sé qué me ha pasado en la presentación, ¿qué es lo que pincho? ¿Qué es lo que pincho? Porque antes era muy sencillo. Antes, al tener el hemograma, cuando solamente había el hemograma, como mucho pinchabas un hemograma. Luego apareció la PCR, luego apareció la PCT. ¿eh? Y hay que recordar que no hay prueba perfecta al día de hoy. Entonces, no es raro encontrarte, perdón, antes de eso voy a decir una cosa. La mayoría de los niños previamente sanos con una invasiva tienen alteraciones de los biomarcadores. Es así cuando son evaluados. Es la mayoría, no todos, pero la mayoría sí. Pero la respuesta de estos test varía en relación con la bacteria que se aísla y con el diagnóstico final que reciben estos niños. Y no hace falta ser muy listo, y vamos a ver luego una serie de diapositivas para entender esto.
pero tampoco hace falta, pero quiero decir que no hace falta ser muy listo para entender que uno diga, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas, yo voy a pedir todo porque lo que quiero es más seguridad. Y esto es un error brutal, brutal, porque esto como publicó Sergio Manzano, un pediatra de urgencia suizo, uno extraordinario, un pediatra extraordinario, eh, añadir más y más pruebas lo único que hace es que trates a más y más niños, no que identifiques mejor al niño que tiene un problema. Entonces, añadir más y más pruebas lo que hace es generar más iatrogenia, más ingresos, más tratamientos que no siempre son adecuados. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una frase que está muy extendida por ahí. Los nuevos biomarcadores, sobre todo la PCT, están desplazando los clásicos en niños con fiebre. ¿Es así? Entonces, pues se llega a un desprecio del hemograma, la PCT es la que vale para todo. Bueno, no todas las situaciones son iguales. Estas niñas eran gemelas, pero no son iguales. Y la meningitis, la sepsis y la bacteriemia no son iguales. Y quizás estas dos niñas no se comporten de la misma manera. Y quizás todas las bacterias no se comporten de la misma manera. Y eso es una intuición que teníamos todos, pero que era bueno cuantificarlo. Y esto lo cuantificamos en un manuscrito publicado por Iker Gangoiti, que recomiendo la lectura de todo lo que publica porque es un investigador extraordinario. Entonces, no hace falta ser muy listo para entender esta diapositiva y ver cómo con los puntos de corte que usamos habitualmente en los reactantes de fase aguda, que es PCT05, PCR 20 miligramos de cilitro, 15.000 leucocitos y 10.000 neutrófilos, ya ven la sensibilidad que existe para diferentes situaciones clínicas. La PCT es tremendamente útil en la sepsis, tremendamente útil. PCT y PCR son tremendamente útiles en las meningitis. Miren la bacteriemia oculta, se comenta solo, y miren la infección focal con bacteriemia, la mayoría de ellos infecciones osteoarticulares. Fíjense un poquito. Y no solo esto, sino que si uno analiza la respuesta de los gérmenes, ¿eh? Uno puede ver cómo, por ejemplo, para el meningococo la la protoacitonina es extraordinaria, pero miren la respuesta del Aureus, ¿eh? Con el fenomenal rendimiento, el mejor rendimiento de la PCR comparando con el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos hablando en este momento de niños pequeños con fiebre sin foco y dices, yo estoy buscando bacteria oculta que generalmente es neumocócica. Entonces, claro, dices, tengo que combinar los dos gráficos, que es el gráfico de de la situación clínica y de las bacterias. Entonces nos sale este párrafo espantoso que he traducido en una gráfica que se ve mejor. Entonces la sensibilidad en bacteriemia oculta neumocócica de los diferentes test usados en urgencias de pediatría, con esos puntos de corte tan conservadores, no es un punto de corte alto, es conservador, pues ya se puede ver como el recuento leucocitario y los neutrófilos son superiores, sin duda, a la PCT y la PCR. Y esto es una aplicación de nuestro hospital, pero esto ha sido confirmado en un estudio multicéntrico que tuvimos la suerte de participar con otra excelente pediatra San Jean de Déu, Susana Hernández Bou, en un estudio multicéntrico prospectivo de niños con fiebre sin focalidad, donde se ve cómo el rendimiento para identificar los niños con bacteriemia oculta neumocócica es totalmente distinto y es mejor en el caso del recuento leucocitario y el número absoluto de neutrófilos comparando con la PCR y con la procalcitonina. Es decir, para la bacteria oculta neumocócica, la PCT no es mejor que el hemograma. Entonces dices, bueno, pues nosotros, ¿qué pruebas hacemos en esos niños que hemos seleccionado antes? Hemograma PCT y hemocultivo PCR neumococo meningococo. Y entonces dice uno, pero vamos a ver, si usted está diciendo que es mejor el hemograma que la PCT, ¿por qué? ¿Por qué pinchan la PCT? Y la explicación es por esto, por el meningococo. Sí, porque el meningococo, su presentación en urgencia está cambiando brutalmente, brutalmente. Para empezar, hay muchos menos, con lo cual la exposición de los médicos al meningococo ha bajado tremendamente y la experiencia de los médicos identificando meningococos es menor que hace unos años, eso es evidente, pero es que vienen mucho más rápidamente. Entonces ya no es tan sencillo, ya no es tan sencillo. Y en este paper de invasivas que publicamos con Iker Gangoiti,
con 42 meningococos en nuestro medio, la mediana del tiempo de evolución eran 12 horas, solamente el 40% de los niños y sus familias referían exantema. Y en otro 35% el exantema se identificó en urgencias. Pero estoy diciendo que hasta el 25% de los meningococos, 25% de los meningococos no tenían exantema referido por los padres ni exantema visible en urgencias. Y es más, en esta serie el 80% de las meningitis meningocócicas cursaron sin exantema. Con lo cual, teniendo en cuenta la enorme gravedad que tiene el meningococo y cómo está variando, cómo está acelerando su presentación en urgencias, ese es el motivo de mantener la PCT. Y como la PCR no nos aporta nada en estos niños, es por eso que la hemos retirado. La PCR nosotros no pinchamos cuando vemos un lactante con buen aspecto, con fiebre sin focalidad. No me resisto a hablar de los lactantes con leucocituria, porque aquí, bueno, esto podríamos estar como un año discutiendo, y bueno, es tremendo, pero ves un niño con fiebre, leucocituria y dices, ¿le pincho o no le pincho? Y cuando le pincha uno es por dos motivos. Uno, por el riesgo de invasividad, y dos, porque puede pensar, oye, es un niño pequeño, parénquima renal inmaduro, ¿cómo está la función renal de este niño? Bueno, vamos a ver. Una cosa muy importante, es una situación distinta a la fiebre sin foco, porque se va a ir con antibiótico, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Antes estamos hablando de un niño con fiebre sin foco, que si está alterada los test vamos a poner antibiótico, pero aquí vamos a poner antibiótico a todos. Entonces, la protección se le va a administrar. Otra cosa es que uno esté diciendo, será suficiente con lo que le pongo. Vale. Esto es up-to-date, actualizado. Yo up-to-date confío plenamente en up-to-date. Plenamente. Las revisiones de up-to-date son excelentes. Pues bueno, si uno ve el algoritmo de up-to-date, a partir del mes de edad, mes de edad, contrariamente a lo que dice la Academia Americana de Pediatría, que son 2 meses, o la Asociación Española de Pediatría, que son 3, dice no pinches, trata con antibiótico oral. Indicaciones para ingreso con antibiótico parenteral es la sepsis, pues la sepsis clínica, inmunocomprometidos, niños que son incapaces de tomar medicación, seguimiento inadecuado o pacientes que han sido tratados en casa y que falla la respuesta al tratamiento. Pero en ningún momento te dice que pinches a los niños por encima del mes. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la Academia Americana de Pediatría dice 2 meses, AEP dice 3 meses. Esto es la prevalencia de la bacteriemia en niños febriles con buen aspecto y con infección del tracto urinario. Por debajo del mes, 11%. Ahí no hay ninguna duda que tienes que ir a por ello. Niños de 1 mes es el 5,9%. Tampoco está mal, Tampoco está mal. Niños de 2 meses, 2,3%. Entonces, hombre, teniendo en cuenta que los niños de 1 mes con PCR, o sea, con fiebre y leucocituria, que tienen PCR y PCT negativas, el riesgo de bacteriemia es cercano a 0, o me parece interesante tener ese resultado antes de manejar a un niño tan pequeño ambulatoriamente. Pero es posible que esto cambie, Es posible que esto cambie. Vale. ¿Por qué se están manejando estos niños ambulatoriamente y antiguamente ingresaban todos? Si, ya sé que tenemos cierta edad, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era residente y los primeros años de adjunto, bueno, todas las infecciones urinarias con fiebre ingresaban en el hospital, todas. Y no era porque la gente estuviera loca, no. Era porque la infección urinaria febril, no tratada en la lactancia, era la primera causa de insuficiencia renal crónica en los adultos. Eso hoy en día ha cambiado. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Entonces se empezó a manejar ambulatoriamente con antibiótico oral y el pronóstico era excelente. Pero siempre quedaba el miedo de, oye, los que hacen bacteriemia. Y nosotros publicamos en su día un artículo específico sobre las presentaciones de bacteriemias presentaciones pediátricas de bacteriemia por coli y factores de riesgo en el servicio de urgencias. Y entonces encontramos 4 patrones, que son los que salen ahí como A, B, C, D y D. Los patrones A y B tenían un pronóstico excelente, excelente. El patrón A era niño por debajo de 3 meses, preferentemente varón, con fiebre, buen estado general y con infección del tracto urinario asociada. Y el patrón B, también con excelente pronóstico, eran niños entre 3 y 24 meses, generalmente más que 24, 3, 12 meses, previamente sanos, con fiebre, con buen aspecto y con infección del tracto urinario asociado y que generalmente eran niñas. Es decir,
son los niños de los cuales estamos hablando. Es decir, los niños con fiebre, tratados con antibiótico por vía oral, aunque hagan bacteriemia por coli, el pronóstico es muy bueno, es muy bueno. Entonces dijimos, bueno, pues esto también, dice, pues nos anima a manejarlo ambulatoriamente. Este gráfico de esa publicación también soporta lo que estoy diciendo, porque dices, bueno, vamos a ver, también uno que hace una bacteriemia puede hacerlo con una meningitis. La tasa de meningitis en niños con bacteriemia por coli por encima del mes de edad es cercana a cero. Nunca se puede decir cero, pero es cercana a cero. Con lo cual dices, oye, pues por encima del mes de edad creo que podemos manejarlos ambulatoriamente con cierta seguridad. Pero dice uno, bueno, pero ¿y si hay un compromiso de la función renal? Este estudio lo publicó Isabel González Bertolín, que está en La Paz, una pediatra de urgencias excelente, eh, con Cristina Calvo, donde dice, mira, las alteraciones electrolíticas en los niños más mayores, estos son niños más mayores, alteraciones electrolíticas o afectación de la función renal en niños con fiebre del tracto urinario febril es excepcional. Y nosotros hemos comunicado ya, tanto en Congreso Nacional como Internacional, y no lo puedo poner aquí porque todavía lo hemos mandado a publicar, pero está en revisión, eso también es totalmente excepcional en los niños por debajo de 3 meses de edad. Con lo cual, parece que el compromiso de la función renal tampoco es una justificación para pinchar a estos niños. Bien, voy a terminar con esto. Pues es un artículo magnífico, también Marvin Harper. Siempre que vean a Marvin Harper, léanle porque es un hombre extraordinario. Entonces, el Staphylococcus aureus es el germen más olvidado, el gran olvidado de las invasivas. Y es la primera causa de infección bacteriana invasiva en mayores de 5 años. Mucho más que el coli, que el neumococo, que el meningococo. Es el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se presenta a estos niños? Con fiebre y dolor de extremidad. No con fiebre y mialgias, que es distinto. Esos son las gripes que vemos un montón de cuadros virales, pero fiebre y dolor de una extremidad. Pues miren, la tasa de bacteriemia con 510 pacientes, el 510, la prevalencia, la tasa de bacteriemia de hemocultivo positivo en esos niños es cercana al 15%, similar a los oncológicos con fiebre, similar. Y la mayoría está Staphylococcus aureus. Con lo cual, si ven un niño de este estilo, pínchenlo. Pero si pinchan, utilicen la PCR. Utilicen la PCR, porque va a ser lo más útil. No busquen alteraciones en la PCT, no busquen alteraciones en el hemograma. PCRs elevadas en niños mayores con fiebre y dolor de extremidad son sugestivos de infección estafilocócica. Resumiendo, y así ahora podemos hablar preguntas, porque seguro que tendrán muchos comentarios para hacer y no me estallaría en absoluto. Piensa en el paciente que tienes delante. Si no todo vale para todo. Bacteriemia oculta neumocócica, el hemograma es lo mejor. Meningococo PCT es lo mejor. Los niños con infecciones del tracto urinario febril, el pronóstico es excelente y no es necesario pincharlos sistemáticamente. ¿eh? Pero sí es verdad que por debajo de 2 meses tenemos que ser más cautos porque hay más riesgo de bacteriemia y por debajo del mes hay más riesgo también de meningitis. Y finalmente los niños mayores con fiebre y dolor de extremidad utilicen la PCR para tomar decisiones. Y si hay alguna pregunta, yo estoy encantado de intentar responder. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Hay gente que se ha incorporado recientemente. Recordaros que este vídeo va a estar disponible para poder verlo cuando se desee para los alumnos que participan en el máster en urgencias pediátricas tercera edición. Y para todos los que estáis ahora mismo presentes, es el momento de, si tenéis alguna duda, poder planteársela al doctor y que tengamos una pequeña mesa redonda o un espacio de debate para poder ver cualquier cuestión. Entonces, a través del chat, si tenéis alguna duda. O Santi, si hay alguna cuestión que tú ya detectas de antemano que es algo que es controvertido, que normalmente... No, yo lo que quiero decir es que cuando te enfrentas a un paciente con fiebre, la inmensa mayoría de las veces, pues los niños tienen cuadros virales, pero en ocasiones te llevas pues una sorpresa desagradable porque es una sorpresa desagradable encontrarte una infección invasiva.
Y cuando tienes muchos recursos, pues a veces uno puede equivocarse. Y yo lo único que he intentado explicar es que no todo vale para todo, no todo vale para todo. Y luego que a pesar de que uno pueda estar en sitios con recursos más limitados, bueno, esos recursos más limitados, que generalmente es el hemograma, todavía tienen gran utilidad en los niños para buscar la bacteria oculta neumocócica. Veo una pregunta ahí. ¿Podría decirse que un niño con buen estado general, con la PCR por más de 100 sin leucocitosis, nosotros, vamos a ver, nosotros cuando pinchábamos, antes pinchábamos hemograma PCR y PCT, ahora no pinchamos PCR, entonces este problema ya no lo tenemos. Yo lo que te diría es que no hemos encontrado pacientes, o sea, un suficiente número de pacientes como con infección invasiva que sean identificados exclusivamente por la PCR. No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. Porque, claro, dices, oye, alguno puede tener, indudablemente, por la sensibilidad del hemograma no es del 100%, ¿no? Pero si la PCR complementara al hemograma, si la PCR identificara pacientes que no identifica el hemograma, sería magnífico, pero es que no complementa. No complementa. Hoy en día. ¿Qué es lo que pasa también? Que hoy en día también los serotipos neumocócicos están cambiando. Y aunque los neumococos responden todos parecido, no todos son iguales. Hay algunos que son más neurotropos, otros más neumotropos. Entonces puede ser que cambie el rendimiento de los test. Nosotros lo que no hacemos es pincharles, es pinchar la PCR. Neumonías, a ver, que veo aquí. Voy a ver si leo un poquito para arriba. Ah, bueno, Nada, gracias por el comentario. te la leo si quieres yo, Santiago, para que los que Ah, bueno, sí, no, sí, pues, no estén sí. revisando el chat tengan Vale, la pregunta vale. completa. Dice, bueno, gracias por la presentación, estupenda. Dice, viendo que en algunos sitios estamos viendo niños más mayorcitos, de 5 8 años, con un aumento de neumonías y mastoiditis neumocócicas, correctamente vacunados de Prevenar, no sé si Sí, se... sí, 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 Ah, es ok. correcto. ¿Cabría esperar también un aumento de bacteriemia oculta por neumococo en lactantes pequeños? Pregunta extraordinaria, excelente, magnífica. Es que vamos a ver, nosotros vimos un aumento de neumonías neumocócicas invasivas en el año 2023, un aumento brutal, luego desapareció, luego apareció el micoplasma que barrió todo, con el RIME también, fue tremendo, y ahora estamos en una calma tensa en este momento. Eh, también hemos visto mastoiditis, también hemos visto meningitis por otitis, no todos neumocócicas, ¿eh? Hemos visto el piógenes que está enredando también por ahí. Y correctamente vacunados de Prevenar. ¿Cabría esperar un aumento de la bacteria oculta neumocócica? Sí, sí, por eso se están desarrollando nuevas vacunas. No estamos llegando al punto que teníamos antes de esas tasas de bacteria oculta neumocócica, pero evidentemente los serotipos no incluidos en la vacunación están ahí, ocupando el espacio de los antiguos serotipos. No de forma tan brutal, pero sí, sí es así. Y de hecho, no hay comunidades donde ya la vacuna trecevalente no es la que se está utilizando para intentar mitigar este problema. El problema hoy en día es que conseguir cifras de bacteriemia oculta es muy difícil porque antiguamente se pinchaba a todos los niños, pues está indicado, pero hoy en día no. Entonces ahora lo único que puedes hacer es estimaciones indirectas por meningitis neumocócicas o por grupos, pues por ejemplo, por encima de 40,5 de fiebre. Ese es el problema, pero lo que plantea esta persona es correcto. Lo lógico es que vaya aumentando un poco, no demasiado, pero sí, sí es esperable, sí. Y veo- Traslado a la siguiente, que es de Marco en este caso, dice excelente presentación, pero como residentes de urgencias nos queda una duda muy básica. Niño de 14 meses, bien vacunado, a las 3 de la mañana, 48 horas de fiebre sin foco. Madre dice que la fiebre es altísima, 39,5, por ejemplo, y constantes bien, salvo fiebre. ¿Le pinchamos? Según el protocolo, no, pero mal estado general es algo impreciso, sobre todo para gente con menos experiencia. ¿Hay algo objetivo que podamos seguir y que no está en los algoritmos de la SEUP? Preguntando adjunto suele ser muy variable de un profesional a otro. Bueno, primero mi respeto absoluto al médico residente, claro, porque son los que se están fajando delante de los pacientes. Es así. Y efectivamente, tal y como dice, este niño no hay que pinchar. Es así, le puede pinchar uno, ¿eh? Pero no hay que pincharlo. El riesgo de bacteria oculta es cercano a cero. Ahora bien, dice uno, el estado general. Claro, es que el estado general, yo me acuerdo lo que dijo un pediatra, Richard Bechor, que es una autoridad en infectología pediátrica, el jefe de la urgencia de Boston, es un fenómeno.
Y decía, nosotros no podemos aplicar el STEBA y STEM en nuestro medio porque no tenemos adjuntos valorando a los niños. Y un niño tan pequeño, por debajo de 3 meses de edad, tiene que haber una persona con experiencia. Eso es cierto. Entonces, claro, un niño, el médico residente se va formando, no tiene la misma experiencia un residente de cuarto año que un residente de primer año. Pero luego hay que saber también que depende de qué adjunto esté. Un adjunto puede ser, con todo el respeto del mundo, puede ser un médico de digestivo pediátrico y no tener experiencia en urgencias pediátricas porque la ha perdido, porque lleva años viendo digestivo pediátrico y ve muy pocos niños en urgencias y pierde la mano. Y el estado general es muy importante. Pero lo que está claro es que la familia tira que la fiebre es altísima, 39,5, porque me lo dicen a mí también, pero yo lo que hago es, lo que hacemos nosotros es razonar con ellos. Si el niño tiene buen estado general, nosotros no pinchamos. Si hay una duda del estado general, entonces ya estamos, ya no es una búsqueda de batería me oculta, es un niño que no me gusta. Si el niño no me gusta, el gut feeling de los americanos que se intenta traducir en el triángulo de evaluación pediátrica, si uno le parece que eso está alterado, eso multiplica por 8 el riesgo de tener un problema importante. Pero si el niño tiene buen estado general, no pinchamos, no pinchamos. Y me acuerdo de un residente, y lo cuento aquí entre nosotros, que vino a rotar con nosotros y me dijo, me han dicho los adjuntos que veamos que si es verdad que ciertamente no pincháis a los niños con 39,5. Y les digo, pues ya veréis, y no los pinchamos, no, de verdad. Y no hemos tenido problemas. Tengo otra consulta, dice David Mora, dice, gracias como siempre. ¿Cuál es vuestra experiencia en relación a la elevación de PCT con adenovirus? Pues mira, cercana a cero, porque o sea, paneles de virus no utilizamos, no utilizamos. Vamos a ver, en su día, ya que ha sacado el adenovirus, cuando salió la PCR, que era la bomba, lo primero que salió, el primer punto por donde cogió la PCR fue por el adenovirus. Y porque el adenovirus levantaba la PCR claramente. Con la PCT no te puedo decir, no te puedo decir, pues no tengo experiencia, no tenemos. Y aislamientos de adenovirus tenemos pues, muy pocos. Cuando pedimos cultivos de virus respiratorios, pero no tenemos experiencia en eso, no te puedo decir. A ver, teníamos otra duda por aquí. Dice Isabel, dice, ven con frecuencia procesos virales que reportan PCR y PCT elevados. No, a ver, voy a intentar entender la pregunta porque no creas que me... Yo soy muy torpe, ¿eh? A ver un poquito, a ver un poquito. Voy a leerme un poco mejor. Veo con frecuencia... No, lo que vamos a ver. Yo lo único que puedo decir es si un virus puede levantar la PCT y la PCR, sí, claramente, claramente. Si uno dice que no, está mintiendo. Pero si tú pinchas, es por algo. Entonces, cuando pinchas, tú tienes que poner un punto de corte. Entonces, si tú le has pinchado y los reactantes están alterados, incrementas el riesgo de que haya una bacteria. Entonces, tienes que tratar. Lo que no puedes hacer es decir, mira, yo creo que es un virus, pero lo voy a pinchar. Y de repente te sale una PCT de 2,5. Y dices, bueno, pues, pero probablemente sea un virus. Pues sí, porque probablemente lo sea, pero tienes un punto de corte de seguridad que es el 0,5. Entonces, pues mira, será un virus, pero ponle antibiótico, porque como tengas un neumococo o tengas un meningo, que es mucho peor, te vas a enredar. Entonces, cuando tú vas a pinchar, tú pinchas a un niño con fiebre sin focalidad sabiendo que la inmensa mayoría son cuadros virales. Estoy hablando de fiebre sin foco. Y a fiebre con foco nosotros no pinchamos. Un fiebre con cuadro catarral no tiene sentido pinchar, de forma general me refiero, ¿eh? Pero si tú pinchas a un niño con fiebre sin foco y tiene PCT o PCR elevado y tú has pinchado esos reactantes, son los que tienes, pues no le tendrás que poner antibiótico. Porque si no, ¿para qué le has pinchado? Pues si no, no le pinches. Y he evitado hablar de lo que tendría que venir. Hace 4 años dije, esto está a punto de llegar y no acaba de llegar, que es la identificación del asesino. O sea, porque todo lo que estamos mirando es cómo responde el huésped ante el asesino, cómo responde el niño, cómo responde su PCT, su PCR, su hemograma. Pero la clave será buscar al asesino, es decir, las técnicas de diagnóstico molecular son las que nos tienen que sacar de este embrollo. Y las PCRs bien hechas, las reacciones en cadena de polimerasa, las PCRs bien hechas tienen que ser superiores a esto. Lo que pasa es que está habiendo problemas con ellas y por eso nos acaban de imponer como sustitutivos. Son excelentes test, pero no han conseguido desplazar a los reactantes de fase aguda. Nos preguntan, Santi, dice, a pesar de que no tenga leucocitosis, A ver, perdón. Bien. Ah, vamos a ver, nosotros pinchamos hemograma y PCT. Entonces yo voy a decir lo que hacemos de verdad. Y si viene alguien a rotar con nosotros, lo verá. Si un niño tiene en el hemograma pues 18.000 leucocitos y tiene una PCT de 0,2, ese niño se le pone una dosis de triazona y se va para casa. Es así.
porque es posible que haga una meningitis neumocócica, pero es muy raro, es muy raro. Y has puesto ya un tratamiento, una cobertura de 24 horas y ya está. Si el hemograma es normal y tienes una PCT de 8, ese niño no se va para casa, porque alguno de esos puede ser un meningo. Entonces se le pone el antibiótico y se queda en el hospital. Y en cambio, si tienes pues un hemograma pues rozando el poste, 16.000 leucocitos y una PCT de 0,607, se pone ceftriaxona y se va para casa. Es así. Y luego también hay que contar, que eso siempre dicen los americanos, con la familia. La familia tiene que entenderlo y luego el tiempo de evolución. Claro, porque hay veces que vienen con 2 horas de evolución y con 2 horas de evolución, hombre, que eso lo hemos publicado recientemente en el Step by Step. Step by Step, con menos de 2 horas de evolución, el rendimiento cae. Claro, pues es que es lógico. Entonces, con menos de 2 horas de evolución, en los pequeñitos tienes que ser muy, muy cauto y en los niños un poco más mayores, pues tiene que ser más cauto. Mm, Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Sí, entra otra duda. Dice Carlota, dice, a mí me genera a veces dudas en cuanto a pinchar o no a los pacientes que tienen en torno a 5 días de fiebre sin foco evidente con VEG y que los que tienen 1 a 2 horas de fiebre. Ya, pues, claro, claro, ya. Eso yo lo entiendo. Joder, eso, pues sí eso sí que se podría hacer hasta una enciclopedia. ¿Qué pasa con cuánto? Vamos a ver, los niños con 5 días de fiebre, lo más frecuente es un cuadro viral, pero cuanto más dura la fiebre, más probable es que haya otra cosa. No solamente infecciosa, sino también inflamatoria. Entonces ahí entra también el arte del médico. Y luego también dice uno, ojo, los que vienen con 1 o 2 horas de fiebre. Vamos a ver, el rendimiento de los test es más limitado. Eso es así. Pero nadie que yo sepa, ha publicado una estrategia que diga a los niños por debajo de 4 horas de fiebre no les pincho y les digo que se vayan para casa y que nadie lo ha publicado. Entonces hay que ser más cauto. Pero nosotros, con tiempos de evolución tan recortados, si cumplen, si son niños, por ejemplo, por debajo de 2 meses de edad, que son el 50% menor de los les pinchamos, y los niños mayores, que solo pinchamos cuando tienen 40 y medio o no están vacunados, también les pinchamos. Los niños mayores suelen venir más tarde, pero si vienen con 1 o 2 horas, pues ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya sé que el rendimiento es más limitado, pero tiene rendimiento los test, ¿eh? Entonces dices, lo que pasa es que luego si tú pinchas a un niño que lleva 1 hora de fiebre y el hemograma y la PCT están perfectos, tú les mandas con observación diciendo, bueno, esto está bien, le he visto a su hijo, tiene una evaluación médica hecha, unas constantes recogidas, una evaluación física completa, los test son negativos, hemos cursado los cultivos, las PCR, y usted vigílalo en casa. Uno puede decir si quiere lo dejo en el hospital, pero eso sería una barbaridad, porque entonces todos los niños con fiebre quedarían en el hospital. Pero si cumple criterios de pinchar, les pinchamos, ¿eh? Sí. Hay otra duda que es sobre lactantes. No sé si esto lo comentaste en la anterior en la masterclass que hubo sobre fiebre en lactantes, pero bueno, te la traslado. Dice María Antonia, dice la indicación de analítica sanguínea en lactante febril con menos de 2 dosis de VNC es con cualquier determinación mayor de 38 grados centígrados. Por ejemplo, el lactante de 4 meses que todavía no se le ha administrado la segunda dosis de VNC, con fiebre de No, 38,5, de 24 horas de evolución y con buen estado general y no, orina negativa. ¿Le pincharía? no, 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 claramente no. No, la es por encima de 39. Hay gente que pone 39,5, 39. No, no, no tiene, no. Los estudios son con temperatura por encima de 39. No, un niño de esa edad. Luego hay que saber una cosa, ¿eh? La segunda dosis de vacuna tiene que actuar, ¿eh? O sea, son 4 meses y medio, porque ayer hablando, yo estuve de tarde, al principio tuvimos lío, luego ya sí se lió, pero con el principio el apagón hubo menos pacientes. Y hablando con un residente le dije, recuerda que la vacuna no es poner y estás protegido, tiene que pasar 15 días. Pero si un niño tiene 3 meses de edad, excelente estado general, tiene una orina que es obligatoria, negativa y tiene 38,5, eso no hay que pinchar, el rendimiento es muy bajo. Entonces, algunos tendrán neumococo, pero es que la prevalencia es tan baja que les vamos a hacer daño. Nosotros no pinchamos. El punto de corte tiene que ser por encima de 39, ¿eh? Sí. Muy bien, y luego dice, Noelia dice, en los pacientes con fiebre sin foco y aumento de RFA, ¿qué se le pone ceftriaxona 1 dosis? ¿Hacéis control clínico en urgencias en 24-48 horas o cómo hacéis el seguimiento de estos pacientes? Pues muy buena pregunta. Que conste, os voy a decir a los que estáis haciendo las preguntas que me han dicho antes, no has preparado ninguna pregunta por si acaso. Y les he dicho, no, no, si preguntas van a tener porque es que es el pan nuestro de cada día. Qué diferente es ver un niño con fiebre sin foco un viernes a verlo un lunes, ¿verdad? Claro, a que es distinto, ¿eh? Nosotros no citamos en urgencias, no citamos, pero lo tiene que ver el pediatra, claro. Porque además tiene que ver el resultado de los cultivos, si es que le hemos hecho un cultivo, y si no, tiene que verlo clínicamente. Entonces, claro, el ver un paciente
cualquier paciente, un trauma craneal, pero no digo nada, una fiebre sin foco, un viernes, si pones un antibiótico, una ceftriaxona, pues hombre, tiene que tener un control en su domicilio y nosotros dejamos la puerta abierta, no citamos en el hospital. Si ponemos ceftriaxona, decimos que al día siguiente vaya al pediatra, porque le hemos puesto ceftriaxona por algo. Entonces, claro, la gente cuando dice, jo, citáis a todos, digo, no, no, nosotros citamos a muy pocos niños en el pediatra. Pero como usted comprenderá, de los niños que vienen a urgencia, si a muy pocos ponemos ceftriaxona, será por algo. Y si le hemos puesto, lo menos que se puede hacer es que al día siguiente le vea al pediatra, constate su frecuencia cardíaca, su aspecto, vea si tiene taquipnea, ese tipo de cosas. Pero nosotros no citamos. Ahora bien, cada uno tiene que hacer lo mejor en su sitio. Porque igual uno en su sitio dice, pues mira, lo mejor en mi sitio es citarlo. Porque yo sé de hospitales que los citan y yo no puedo criticar eso. Eso no lo puedo criticar. Muy bien, ahora María ha trasladado una pregunta que no sé si es algo general o es a razón de algún caso que has comentado con anterioridad, perdón. Dice, ¿y cuándo solicitas hemocultivo? Cuando pincho a un niño con fiebre sin foco, siempre solicito, o sea, si pincho hemograma PCT, pincho el hemocultivo y la PCR meningoneumo. Yo pensaba que la PCR meningoneumo iba a acabar desplazando al hemocultivo, pero está costando. Yo creo que llegará. De la misma forma que los test, pues yo qué sé, en tosferina, por ejemplo, o en Quinguela, pues la PCR es lo que más vale, en su día pues lo desplazará, pero de momento pinchamos el hemocultivo. Pinchamos muy poco, ¿eh? Hoy en día pinchamos muy poco. Y David dice, ¿cuál es vuestra actitud en pacientes con cultivos positivos pero RFA no elevados? Ay, o sea, si tú has pinchado, vamos a ver, tú pinchas un niño y tienes los reactantes negativos y llega un neumococo. Entiendo es eso, ¿no? Entonces, sobre eso no hay nada escrito salvo una publicación que yo creo que es del año, más años, eran 500 y pico chavales, era Richard Bachor, donde te decía qué tenías que hacer. Entonces, tú tienes que saber que bacteria aguda neumocócica al 70% desaparece, sola. El niño es capaz de vencer la bacteria oculta. En otros niños queda bacteria persistente y algunos uno puede hacer una neumonía, una infección metastásica y un 4% meningitis. Entonces, estoy hablando ahora de memoria. Yo es uno de los cuadros que tengo en urgencias. Si el niño es un niño que se ha visto, pues imagínate el día anterior, se ve, es con fiebre sin foco y se le manda para casa porque está con los reactantes de fase aguda negativos y sale un neumococo. Si ese niño tiene fiebre, tiene que ser revaluado, hacer pruebas en sangre y tiene que hacerse una punción lumbar. Eso es así, es así, es así. No hay nadie que haya demostrado lo contrario. Luego cada uno hará lo que quiera, pero es lo que hay que hacer y poner antibiótico. El problema es cuando está bien, que es la mayoría de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos? Pues cuando está bien, se le van a venir, se le vuelve a ver y se saca un hemocultivo. Pero no creas que tengo yo tan claro que sea necesario si el niño está bien. Por el 70% son capaces de vencer al bicho. Lo que está claro es que si tiene un neumococo el día previo en sangre y sigue con fiebre, tienes que pinchar y vamos a considerar muy fuertemente la punción lumbar. Bien, muchas gracias. No sé si habría alguna pregunta ya para ir terminando, aunque ya llevas unas cuantas. Yo las que es que es un tema apasionante además, es muy interesante esto, muy interesante. Es el día a día, entonces, y claro, y cuando estás delante de un paciente no es tan fácil porque sabes lo que puede pasar. Entonces, bueno, ahí, buscar un equilibrio, la diapositiva del equilibrio, pues se lo ha puesto. Es muy difícil encontrar un equilibrio, es muy difícil, es muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que no entra ninguna pregunta de momento, ya ha habido unas cuantas. Si te parece, lo dejamos aquí. Espero Perfecto. vamos, ha sido súper interesante. Yo que no soy del gremio, estaba aquí enganchada escuchándote, así que muchas gracias a todos por asistir. Y lo dicho, esperamos la próxima masterclass, que será dentro de un mes aproximadamente. A finales de mayo, efectivamente. En este caso, el ponente será Javier Benito, el doctor Javier Benito. Y nada, os emplazo a todos a que asistáis también y muchas gracias a ti, Santi, por la ponencia de hoy y por toda la ayuda y la información que has proporcionado a los que están asistiendo. No, gracias a todo el A mundo esta que ha clase. asistido, pero por Dios, es un placer, es un placer. Muy bien, muchas gracias pues, y buena tarde a todos. Y Gracias, hasta pronto. gracias. Adiós, Gracias. adiós, Hasta adiós. luego.